Guadalupe Loaesa Tovar, la reconocida escritora y periodista mexicana, quien recibiría la medalla Rosario Castellanos por parte del Congreso del Estado de Chiapas y el gobernador Manuel Velasco Cuello en agosto de 2015, nos platica su reciente obra literaria llamada La Mariscala, en colaboración de la periodista Verónica González, no sin antes preguntarle cómo inició su carrera de escritora. Fue por allá en los años 82 en el periódico 1+1. Estaba yo entonces en el taller de Elena Poniatowska y me fui a presentar de una manera muy espontánea al periódico 1+1. Y entonces, porque la noche anterior había leído el texto de Cristina Pacheco, entonces me dije, bueno, así como la periodista Cristina Pacheco escribe sobre los marginados, los menos privilegiados, dije, así yo podría escribir sobre los más privilegiados. Y entonces me presenté así de una forma, le repito, espontánea, y ahí empecé a escribir. Mandé un texto en agosto de 82 que se llamó Con el alma de un hilo, que hablaba de la situación que vivíamos entonces con el final del sexenio de López Portillo. Hace mucho, ya es casi la prehistoria. Y bueno, gustó, llamó la atención porque me refería a un pequeñísimo sector de la sociedad mexicana, que eran de estos ricos, de estas niñas bien. Y de ahí, bueno, ya a partir de ahí empecé a escribir y a escribir y a escribir. Así empecé. Bueno, pues se trata de la intervención francesa después de la batalla de Puebla, que ganamos, y después viene el cerco de Puebla, pero se trata de este cambio que se dio de 180 grados, porque el país entonces estaba muy dividido entre liberales y conservadores, y fueron los conservadores que fueron a buscar a un príncipe extranjero católico para que viniera a gobernarnos. Entonces México estaba muy empobrecido, endeudado, nada bien gobernado, habíamos pasado casi 40 años de guerras civiles. Entonces, pues nada, los conservadores se dijeron, nada más un extranjero puede poner orden aquí. Y en ese contexto histórico tan importante, que fue un parteaguas para nuestra historia, un contexto romántico, pero trágico a la vez, aparece una mexicana, una joven mexicana de 17 años que se llama Josefa de la Peña y Azcárate, y se la presentan al mariscal en uno de los bailes que le ofrece este mariscal Bazén a la emperatriz Carlota. Se la presenta y queda totalmente impresionado por esta joven. Él tiene 54 años y sin embargo, bueno, los dos se gustan, se llaman, y 2 meses después terminan casados. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque unos meses después ya el imperio, este imperio tan efímero y tan totalmente estéril e inútil, pues ya se dan cuenta que ya no hay nada que hacer en este México, comienzan a ganar los liberales y se regresa Pepita, la mexicana, la mariscala, porque se casa con este hombre tan importante, y se regresa a Francia, y a partir de ahí su vida da un vuelco impresionante. Después de haber tenido poder y de haber estado nada menos que en el Palacio de Buenavista, que es ahora el Museo de San Carlos, de pronto su vida cambia radicalmente. Muy interesante ver cómo una mexicana cobra tanta fuerza porque las circunstancias así la obligan, y es una heroína. Bueno, se basa en un descubrimiento muy particular. Se conocía muy bien en Francia, sobre todo, al personaje del mariscal Bazén. El mariscal Bazén es un general aguerrido que ha participado en varias batallas célebres para el ejército napoleónico, como es la de Crimea, la de Argelia, y él viene con la encomienda muy precisa de Luis Napoleón de conquistar México para la causa francesa. Los franceses están muy indignados después de la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, y él tiene la encomienda de Napoleón III de ganar México, conquistarlo, terminar de someter a México para Francia.
Se conoce el personaje militar, más no se conocía al hombre. Y el hombre es muy interesante, porque es un escritor nato, va a escribir a lo largo de su vida cantidad de cartas. La familia Bazin es muy interesante, hay muchos archivos en Francia, repartidos en varios fondos. Yo estaba trabajando en Francia, vivía allá varios años, allá terminé el doctorado y eso me dio acceso a ciertos archivos particulares y me dediqué a trabajar sobre los mexicanos monarquistas exiliados que se habían ido después del fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas para protegerse y para que no los fusilaran a su vez. Y dejan una cantidad de documentos maravillosos, muchos de ellos muy poco conocidos en México, muy poco explorados. Y esta correspondencia íntima de el mariscal Achille Bazin con su Pepita va a durar a lo largo de unos 30 años y es muy vasta, es muy conmovedora, es muy sentimental y no era conocida. Permaneció en la familia 150 años y por alguna razón la familia la entrega a Archivos Nacionales en París. No estaba catalogado, no estaba en línea, nadie lo había visto y es un archivo inédito. Y la historia se nos mostró por sí sola, porque este mariscal fue contando todo lo que sucedía, cómo conoce a Pepita, cómo la corteja, y la novela surgió casi solita en ese sentido. Obviamente hay mucho trabajo detrás, mucho trabajo de ambas, de investigación, de enriquecimiento, de narrativa, pero la historia era muy bonita en un inicio, era una historia que valía la pena ser contada. Agradezco muchísimo la entrevista.